Hoy vamos a hablar de las farmacias de Roldán, desde el siglo XIX. Farmacias de Roldán. Sí, sí. Que en su momento llevaban otro nombre, ¿no? Botica. Las boticas. Las boticas de Roldán. Las escucho. Los primeros antecedentes que tenemos de la existencia de boticas en la localidad es de 1875, donde hay un informe del inspector de colonias donde se le decía que en la localidad había ya 2 médicos y una botica, que para los pocos años de vida de la localidad era todo un avance en materia de salud, contar con médicos y con una botica para la atención de la población. Y después ya la vemos resurgir la presencia de médicos y boticarios cuando aparecen las grandes epidemias, sobre todo a fines de los años 90, que es un tema que ya habíamos mencionado en otros encuentros, que se le va a solicitar al Consejo de Higiene la presencia de un nuevo boticario. Y después tenemos ya 1900, una nota también dirigida al Consejo de Higiene de Rosario, donde se le pide el reglamento de boticas de campañas para saber cuántas horas tiene el boticario la obligación de atender al público. Y después, bueno, ya en las primeras décadas del siglo XX tenemos la presencia de boticarios y farmacéuticos más conocidos, por ejemplo, Roberto Dietrich. Dietrich, farmacéutico del pueblo, que formaba parte y las medidas necesarias para ser el profesional de farmacia. Dicho profesional hacía años que estaba establecido en la localidad. La farmacia se llamaba la Farmacia del Pueblo, que se encontraba en la calle San Martín, en el local que ahora está la familia Bisutti, o sea, frente a la estación. Allí este señor, farmacéutico, atendía y era una farmacia que tenía también, había otra farmacia que tenía zapatería por esos años, también era otra farmacia de Valero, Juan Valero. La farmacia de Valero estaba instalada donde ahora está Bustamante. Y después de Valero estuvo el Correo, sí, muchos años. Sí. Bueno, Valero vino de afuera, pero se casó con una señorita de Roldán, Rita Tonela, hermana de José y Pedro Tonela, porque era tío de mi papá. Sí. Por eso he tenido relación. Yo a Juan Valero no lo conocí, pero cocí las hijas. Mientras tuvieron, después se instalaron las dos en Rufino, las vimos poco, pero tenían familiar en Roldán, así que venían siempre. Sí. Y esa farmacia, bueno, habrá tenido, como se usaba en el pasado, tener sanguijuelas vivas. Se tenía sanguijuelas vivas porque había la creencia de que tenías sangre mala, entonces te ponían la sanguijuela que te chupaba y te sacaban la sangre mala. Y la farmacia, yo digo porque mi abuelo tenía una farmacia en Rosario, por eso sé ese dato que es del pasado, que tenían, mi padre siempre contaban un frasco grande con las sanguijuelas vivas, que la gente las utilizaba, por supuesto. Es un dato del pasado también. Sí, y hacían las cremas y todo ellos para, por ejemplo, claro. Para las curaciones, si vos tenías alguna erupción, así vos decías, ay, por favor, alguna cosa porque me pica, me arde, esto, claro. Los famosos tenían los libros, todo eso. Tenían libros con las fórmulas mágicas. Las fórmulas para hacerlo, sí. Por eso eran boticas. Y después en la década del 30 contamos con la farmacia del señor Teleforo de Plado. Pero antes, o después es la de Marcos Ateca. ¿Es posterior o son simultáneas? Posterior. Estuvo Prado llega a Roldán en la década del 30. Estos son datos que aporta su hijo.
Y fue una reunión realmente, yo la recuerdo de chica, es donde está ahora la fundación del Banco Macro, enfrente del Banco Macro, esa esquina antigua, fue la farmacia de Prado, que era una farmacia antigua, con todas las estanterías de madera, con todos los frascos, la cabeza del geniol, esa cabeza llena de clavos, esa cabeza, yo de chiquita entraba a esa farmacia y lo primero que buscaba era esa cabeza, porque era impresionante, una cabeza calva llena de clavos, porque el geniol era para el dolor de cabeza, justamente. Propaganda de geniol. Y bueno, todos los médicos se reunían allí. Ese es un recuerdo del hijo, donde dice desde el doctor Quintero, que fue un médico famoso, antes el doctor Eppelman, después el doctor Chiquiti, el doctor Sicuti, hacían unas reuniones en la casa del farmacéutico que era Prado. Se reunían allí. Se reunían allí. Bueno. Él estaba casado con doña Eladia, que yo siempre sentí que hablaba no como nosotros, tenía una tonada y era santiagueña, por eso tenía tonada al hablar. Y tuvieron un hijo, Tata Prado, que es el que manda estos recuerdos. Los recuerdos del papá. Sobre este tema que han traído hoy, quiero hacerle preguntas sobre la historia. ¿Por qué cuando uno habla de farmacia, habla de los apellidos de quienes se encargan de las mismas? ¿Viste? Es como una tradición. No sé por qué, porque la farmacia, por más que se llamara del pueblo o tuviera otro nombre, era la farmacia de Prado, claro, o era la farmacia de Dietrich. La gente los reconoce por los apellidos. Es una cosa popular, es una cosa más que histórica, tomada del vocabulario popular. Porque uno no iba a la farmacia del pueblo, uno iba a la farmacia de Dietrich o a la farmacia de Prado. La otra farmacia que había era la de Marcos Ateca, que era justamente acá en la esquina de Pellegrini y Bronco. Donde está la ferretería. La ferretería. Ahí funcionaba la farmacia de Marcos Ateca, al cual se lo conocía por todo el pueblo Pirucho, le decía. Pirucho Ateca. Pirucho Ateca, era amabilísimo. Y tenía como empleado a Tumini. Por eso Tumini aprendió el oficio siendo empleado de esa farmacia. ¿Y el barrio se menciona con respecto a este personaje? El barrio no, hay una calle que dice Marcos Ateca en Villaflores. Sí, por este personaje. Por él. Por él. Sí, Marcos, porque era un profesional. Y era muy conocido. Sí, una persona Pirucho, muy conocida. Todos lo conocían por Pirucho, un hombre muy amable, muy... Sí, que es el papá de la abogada, Estela Ateca. De Estela, sí. Luego Tumini atendía ahí la farmacia de la esquina y después se llevó la farmacia a la casa cuando Ateca partió o dejó la farmacia y da la casualidad que la hija estudia farmacia. La hija de Tumini, sí. La hija de Tumini. Y entonces ella se hace cargo también de la farmacia, que es la farmacia actual. ¿Cuál es lo más importante de una farmacia, aparte de la buena atención y de los buenos precios? Que ande bien la balanza. Sí, ¿No es cierto? Sí. Que ande bien la balanza. Sí, es cierto. Sí. Esas son las farmacias. Y después fue la de Chiquiti, fue más posterior. Nosotros siempre hablamos, siempre las historias estas son de la década del 50 hacia atrás. Sí. A pesar que algunas modistas fueron más actuales, o enfermeras, o maestras que mencionamos, pero en general estamos hablando de la primera parte, de lo más olvidado. Sí. Digamos que del 50 para acá hay mucha gente viva todavía que tiene los recuerdos más fresquitos. Pero hacia atrás ya no, ya viene por la historia oral o por la documentación que maneja Alicia, por ejemplo, ¿no? Me quedé pensando en los apellidos que nombraba vos. Vos tenés que ubicarte que Roldán era muy chico, claro, y que era prácticamente todas las familias se conocían. Entonces es muy común que el nombre de la farmacia fueran
el apellido o la familia dueña de la farmacia fuera el referente para ir a ese establecimiento. Sí. Más allá que si le ponían o no le ponían un nombre determinado como del Prado. Y Roldán no se conocía por las calles, sino se conocía donde vive fulano, donde vive, a una cuadra de donde vive fulano, una cuadra donde vive. No sabíamos los nombres de las calles, las calles tenían nombres, pero nosotros eran la familia los referentes. Por eso digo que es algo popular. La calle de la casa de fulano de tal, sí, de la casa, familia sí. tal, vos te acordás, Sí. y así siempre Sí. decíamos. Siempre Yo eran me acuerdo referentes que los apellidos. donde vivo yo, que bajan siempre de la ruta y agarran mi calle, gente que viene de afuera y te pregunta, voy a tal lado. Bueno, la pregunta era, ¿a quién buscás? Eso. Claro. Entonces Sí. vos decías, bueno, ¿a quién buscás? Ah, bueno, entonces tenés que ir, porque generalmente la persona te decía la calle, y como uno Claro. no tenía ni idea de cómo se llamaba la calle, Sí, porque hay muchas. preguntabas eso, ¿a quién buscás? Entonces sí lo podías orientar. Claro. Entonces podés entender lo de la farmacia. Claro, a eso Claro, iba. claro. Y las calles, por ejemplo, sí, bueno, ¿a quién buscás? Como dice Sí. Alicia, y uno ya más o menos lo guiaba, sí, agarra esta, la otra calle, dobla tantas cuadras, Sí. así ya le informábamos. Pero ahora Roldán está tan grande que ya tenemos que mencionar las calles, realmente. Me encantó porque aparte cuando en un momento se toca el tema de las cremas, me llevó a la antigüedad, de que me imaginaba que hasta podían tener conductas muy cerca de lo que era la alquimia, ¿no? Sí, sí. Estos Sí, farmacéuticos. sí. Y era, sí. y era un personaje de referencia en el pueblo. Fíjate Sí. que lo que decía Liliana, se reunían en la farmacia de tal persona. O Sí. sea, era como un referente o un profesional destacado. Como Sí. podía haber sido un médico, un maestro. Sí, sí, era Una muy, autoridad muy local. Don Prado Porque era, eran muy pocos. Ahora digamos que hay tantos abogados sí. que ya ahora no es una referencia tal abogado. Hay muchos, o médicos hay muchos. Claro. Pero antes farmacéutico había uno o dos Sí. en la localidad. Entonces era el apellido y era un personaje destacado. Normalmente todas tienen el apellido de la farmacia con el apellido. Sí, pero tenían nombre también. Sí, pero Pero como ustedes dicen, quizás Sí. era un sello, una era un- distinción. sí, Sí, una sí, distinción. sí, 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 Y, sí. y te muestra, viendo hacia el presente, cómo fue cambiando y evolucionando Roldán. Porque no es esa Roldán la de hoy. Y mi padre contaba que se crió en una farmacia en la primera década del siglo. Por ejemplo, vendían venenos. Tenían frasquitos con arsénico, tenían frasquitos con cianuro. Yo no Lo sé que para decía qué. de la alquimia. ¿Eh? Lo que él hablaba de la alquimia. ¿Ves? Había un sector bastante resguardado, Resguardado. donde estaban esas drogas peligrosas, que se usarían para el combate de plagas, pienso, quizás, o para hacer las fórmulas, ¿no? Igual que en la época esta de los primeros tiempos, el farmacéutico vendía el cloruro de cal, que era para blanquear las paredes por los Claro. virus, Los las que virus. había, y Claro, todo, y por los insectos, y claro. los insectos. Tenía, Y el sí, farmacéutico lo vendía. Sí, claro. tenían una función importante dentro de la municipalidad, el control de los locales, que hubiera higiene determinada, sobre todo aquellos que vendían alimentos, para que después no se produjeran epidemias o pestes. Que Claro, eran muy era claro. como un empleado sanitario Claro, también, sí, claro, ¿no? Que se sí. ocupaba de la salud de la De población. la población. Sí. De ahí la importancia Claro. también que tenían, ¿no? Por ejemplo, en las primeras, sí, giramos sobre todo lo mismo, las primeras epidemias, a quienes convocan al farmacéutico, que se iba a hacer cargo del control de cómo hacer, Claro, llevar sí. adelante el tema de La situación. la situación situación. epidémica de la Claro. localidad. Sí. Chicas, ha sido un placer, un gusto. Nuevamente, como todos los lunes, siempre nos embarga la emoción de temas nuevos, temas quizás sean olvidados. Nosotros acá lo refrescamos. Bueno, son las historias olvidadas. Quiero informar algo, don Teleforo, que fue tan famoso farmacéutico. Teleforo realmente, Prado, fallece en 1974, chicas. Y la farmacia cierra definitivamente en 1983.
esa esquina que Esa es bien esquina frente céntrica. al banco. Estaban todas instaladas bien céntricas, Bien, sí. bien céntricas, como para tener Sí, acceso a toda la población y la población rural. sí. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que, bueno, Gracias.